Hola clase, ¿qué tal? Esta es la grabación para la octava semana y aquí voy a hablar un poco sobre lo que hay que hacer para la semana y también sobre el examen 1 que hay que también entregar. Entonces, primero tenemos la lectura de Don Quijote de Davis, ese libro de los capítulos 4 a 6, que son ya bastantes páginas que ya veo, pero voy a hablar de eso en un minuto. Después de esta clase tendremos una semana de vacaciones y a la vuelta de las vacaciones tendremos que leer los capítulos 7 a 9 y con eso terminamos el libro. Entonces para esta semana tenemos que leer, como mencioné, los capítulos 4 a 6 de Don Quijote y luego había también Misoginia, Ginocracia y la Espada, que es un artículo que escribí en el año del Porcón hace mucho tiempo sobre las mujeres en los libros de caballerías. Yo quería que ustedes pensaran un poco sobre cómo se puede aplicar esto a Don Quijote. Pero ya hablaré de los capítulos de Don Quijote y también del artículo en un minuto. Primero quería hablar un poco del examen que hay que hacer para la semana. Como ven aquí, estoy pidiendo que hagan 4 ensayitos de unas 200 a 250 palabras por ensayo y dice que se debe dar ejemplos de los textos que usamos en la clase. Entonces no quiero que vayan a internet y que busquen información general y que intenten utilizar esta información para escurrir el bulto y no hacer el trabajo de la clase. Entiendo que, claro, Don Quijote es muy complicado, pero yo creo que con el texto de Davis ya tenemos mucho simplificado lo que tenemos que hacer y nos permite también de terminar toda la novela, porque si no fuese por la novela gráfica no podríamos haber terminado la novela, porque hay mucho que leer y no quería impedir eh, una, una lectura entera, digamos, de todo lo que hay que hacer para el libro. Y con la novela gráfica pues nos entretenemos con los dibujos, que nos ayuda también a entenderlo, y a la vez tenemos el lenguaje original de lo que hay en la novela de Cervantes. Entonces, hay 4 preguntas. El primero es el lenguaje en Don Quijote. Y esto, digo, ¿cómo es el lenguaje en Don Quijote diferente al lenguaje de otros personajes de la obra, ¿no? Y en esto se puede hacer un contraste, porque como mencioné hace mucho tiempo, el lenguaje de Don Quijote es más arcaizante, más viejo que el lenguaje de los otros personajes de la novela. Pero para nosotros nos parece todo igual de viejo, pero no lo es. Entonces, las partes cuando él está hablando en plan caballeresco y plan de caballero de lo que él piensa que es, son las partes que él utiliza este lenguaje arcaico. Y esto es lo que también pueden también hablar un poco de cómo está influyendo en la manera en que habla también Sancho Panza, ¿no? Pero ya hablaremos de eso más tarde. Número 2, la segunda pregunta es episodios de imitación. De los fragmentos de los textos de caballerías que leímos en la novela, cómo los imita y cómo los ridiculiza Cervantes, ¿verdad? Entonces, cómo los imita Don Quijote en la novela y cómo los ridiculiza Cervantes. Por ejemplo, con los molinos, ¿verdad? O sea, otro cuando piensa que una mujer es una, una princesa y nada más que una aldeana, eh, no sé, que trabaja en el campo, que herrea burros, yo qué sé. Así es, ¿no? Entonces es para pensarlo así. Y número 3, el papel de Sancho Panza, muy importante. De las páginas citadas de la versión de Davis, quiero que expliquen 3 cosas. El contraste entre Sancho Panza y Don Quijote. No muy difícil. El papel importante que desempeña Sancho Panza en la obra en general. Porque si lo pensamos, tenemos el bajo gordito y el alto flaco. Y esto es una mezcla que hay mucho en la historia. Si pensamos, por ejemplo, en Abbott Costello, si pensamos en Laurel and Hardy, si pensamos en otros cómicos que hay del siglo XX y pensamos también en esta pareja de, de compañeros, que muchas veces hay uno que es como Sancho Panza y otro que es como Don Quijote, ¿verdad? Y se complementan en una manera.
físicamente y también intelectualmente, etcétera. Donde falta algo en uno, pues lo tiene el otro y viceversa. La tercera parte de esa tercera pregunta es la paulatina transformación mental de Sancho Panza al crear este mundo de caballerías en que vive Don Quijote. Ya tenemos muchísimos casos citados y voy a hablar de esto también en estas páginas. Ya pueden ir notando lo que digo o y notarlo ustedes cuando ya van leyendo, cuando van leyendo lo que hay que hacer. La cuarta pregunta es la mujer en Don Quijote. Y esto tiene que ver con el artículo que tenemos para hoy, para esta semana. Y con eso hablamos un poco sobre la representación de la mujer en Don Quijote. Entonces, ahí tenemos lo que es el examen, las preguntas para el examen. Entonces, vamos a mirar rápidamente este artículo, Misoginia, Genocracia y la espada. Misoginia es odio contra la mujer, Genocracia es una sociedad basada en las mujeres solamente, como he comentado antes, de las Amazonas, de California, de las sociedades en que hay solamente mujeres, ¿verdad? Mujeres que predominan la política, en ese caso. Y la espada, claro, la espada tiene que ver con la lucha, ¿no? Entonces eso es el nombre del artículo. Ahora bien, vamos a mirar esto en plan revisar, ¿no? Esto va a tardar 2 minutos porque ya lo pueden leer ustedes por encima, porque esto es para aplicar las ideas, pero ya hemos discutido las ideas bastante en otros vídeos, en otros capítulos, de cómo hay mucha influencia de los libros de caballeros en Don Quijote. Entonces yo creo que con esto ya pues podemos mirarlo y decir, pues mira, aquí estamos con lo que ya hemos estudiado, una repetición, pero aquí tenemos todo ya un compendio de las ideas anteriores y más explicación de otras cosas que son importantes y otras cosas en el artículo que no son tan importantes para lo que queremos. Entonces miremos esto un poco rápidamente. Entonces hablo de la misoginia, estoy mirando el texto mismo, si quieren ir conmigo. Un resumen para arriba dice lo que hay, de qué va el artículo. La misoginia en los textos medievales. Y esto habla en general de que como hay misoginia no solo en el libro de caballeros, sino también en otros textos. Entonces da un contexto, esto lo pueden ver, pero no necesitan leer obviamente los otros textos. Oposición a la misoginia en los textos medievales. Entonces, claro, no solo hay misoginia, pero también, sino que también tenemos la oposición, porque no es todo misoginia, claro, hay gente que defiende el tal, entonces tenemos ese balance. Luego, los libros de caballerías, es una explicación de lo que son, ¿verdad? Y esto ya lo miramos en la clase. Luego tenemos otra sección que es la mujer en los libros de caballerías. En esto explica que la mujer es como una sombra, una consecuencia de la voluntad y orgullo del caballero. Una especie de obsesión para el caballero, y en sus intereses no están basadas en ningún principio de amor, sino en la garantía de su propia salvación. Entonces, claro, las mujeres tienen un rol secundario, pero hay un rol importante. De la diferencia de los sexos en los libros de caballerías, eso sí también tiene algo que ver para mostrar la diferencia entre el papel del caballero y el papel también de la mujer en general. Y luego, cuando hablamos de la misoginia en general en los libros de caballerías, eso es la parte que nos interesa para el trabajo. Digo aquí que se manifiesta en varias maneras. Primero, en los papeles particularmente designados a la mujer, en sus límites e importancia para los fines del libro. Segundo, en la manera en que los demás personajes la tratan. Y tercero, en los comentarios que el autor mismo dirige a su sexo. Y esto lo vemos también en el Don Quijote. Tenemos también estas tres cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo tratan a la mujer cuando hablan, por ejemplo, de la barba de la mujer de Sancho, o cuando hablan de las damas, ¿no? El rol de que no pueden salvarse a sí mismas y necesitan un caballero andante, que es Don Quijote en este caso, para salvarlas, ¿no? Porque si recordamos, lo que hacen en los libros de caballerías es socorrer a los menesterosos y desamparar socorrer a las doncellas desamparadas también, de los menesterosos. Entonces, es notable lo que hacen los caballeros, ¿verdad? Porque
En cuanto a la misoginia, no solo existe en lo que las mujeres hacen, sino en lo que las mujeres no hacen, ¿verdad? Porque lo tienen que hacer los hombres en este caso, que es parte de lo que dice Don Quijote, claro, que es como caballero su obligación ayudar a las mujeres. Entonces en eso tenemos misoginia, eh, digamos, implícita, ¿no? Como un pecado de omisión, ¿verdad? En ese caso casi. Decir que, claro, al no hacer nada, pues ahí tenemos el problema. Eh, y hay casos en que la mujer se critica a sí misma en los libros de caballerías. Y luego hablo también de las Sergas de Esplandián, que es el libro, el cuarto libro de Amadís, ¿no? El Esplandián, como comenté antes, es el cuarto hijo, no, perdón, es el cuarto libro del ciclo de los Amadises y es el hijo de Amadís. Y las Sergas de Esplandián, eh, uno, dos, tres, cuatro, no, es el quinto libro, perdón, creo que es el quinto. Sí, porque hay cuatro libros en Montalvo, luego vienen las Sergas. Sí, y entonces, y el hijo también, pues en ese libro es importante porque en ese libro aparece en las Sergas de Esplandián, creo que es el quinto libro, como dije, de Amadís. En ese libro aparece California y todo lo que comenté antes, pero eso lo digo también en este artículo. Eh, Total, hablo del autor misógino, hablo de la anomalía en la palmera de oliva. Esto lo miramos también en la clase un poco, el palmerín de oliva al principio. Y esto lo pueden leer, que es interesante porque hablo un poco aquí de la Virgo Bellatrix, ¿verdad? De la dama que es en los libros de cabeza. Este es un caso especial. Y luego tenemos la genocracia, las Sergas, California, lo explico, la reina de las Amazonas y luego conclusiones. Ahora bien, ahí tenemos el texto. Varias cosas que ya miramos, pero aquí en el artículo explico un poco más de lo que ya comentamos en la clase. Y esto lo pueden ver con más detenimiento cuando lean o cuando ojean o echen un vistazo, digamos, al artículo. Ahora hablemos de estos capítulos del Quijote. El capítulo 4 empieza en la página 200 y esto va hasta el capítulo 266, cuando termina el capítulo, espérate, 4, 5 y 6, sí. Entonces, es para esta semana tenemos en Davis, página 200 hasta la página 266, que son bastante páginas, ¿verdad? Pero ya verán que ya cuando terminemos, cuando lleguemos a la página 267, que será el capítulo 7, del capítulo 7 hasta el final del libro solamente quedan como, solo quedan como 25 páginas, ¿verdad? Para los capítulos 7, 8 y 9. Entonces termina rápidamente. Y ya con eso, para que sepan, después de las vacaciones, y si quieren ir mirándolo un poco, para después de las vacaciones vamos a empezar a hablar de la metaliteratura, ¿verdad? Literatura que habla sobre la literatura, porque en el Quijote siempre hay muchos personajes que hablan de la literatura, que son autores intercalados, las historias intercaladas, lo que dice el Cide sobre, eh, sobre la escritura del Quijote, lo que dice también el narrador, este hombre que está en la cárcel, que siempre vemos que le sale una burbuja. Luego tenemos también la traducción del árabe, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que tenemos que mirar con más detenimiento, que ya lo veremos después de las vacaciones. Pero de momento nos centremos en lo que está pasando en estos capítulos. Y voy a recorrer estas páginas bastante eh, rápido, porque no quiero, esto ya lo pueden mirar. Pero en el capítulo 4, en la página 200, tenemos aquí la cueva de Montesinos, que es un episodio muy importante en el libro. Y en el libro normal de Cervantes eso pasa por mucho tiempo. Pero aquí él dice que en la página 201 lo hace para Dulcinea, ¿verdad? Entonces quiere mostrar que quiere hacer esto por Dulcinea, ¿verdad? Entonces él salta y es ahí como media hora. Y luego Sancho lo saca de la cueva con la soga. Y luego le cuenta aquí en la página 203 lo que todo le ocurrió, porque el tiempo es relativo y estuvo ahí muchísimo tiempo Don Quijote pasando penurias y mirando todos los encantamientos de lo que pasó y vio y explicó cómo, como Dulcinea estaba encantada bajo un encantamiento. Y ahora adelante su trabajo es buscar cómo desencantarla, ¿no?
Entonces la time difference here, la diferencia de tiempo y la relatividad es interesante, ¿verdad? Él quiere romper el hechizo, como explica aquí en la página 204. Luego en la página 204-205 pasa un hombre volando con una carroza llena de armas porque se va a la guerra, ¿no? Y cuenta la historia de los regidores rebuznantes. La página 206, que es un poco ridículo, pero es parte de la risa que nos da, pues, en este caso, Sancho. Y Sancho, que es el tontorrón del libro, porque claro, así lo quiere eh, mostrar Cervantes, dice en la página 200, en la parte de arriba, poco importa eso, qué fue del burro, ¿no? Porque al final de la historia no es el hecho de que perdiesen el burro, sino que eh, al llamar al burro y tal, pues esto lleva al pueblo a la guerra porque quieren defenderse de su buen nombre, ¿no? Como pueden ver en la historia. Y luego aparece aquí un hombre con un mono, eh, Pitón o sea, el mono que puede adivinar cosas, pero luego dice aquí, en la página 208, sino este animal no responde a las cosas que están por venir, de la pasada sabe algo, de las presentes algún tanto. Entonces aquí obviamente sabemos que el mono es inútil. Pero este hombre dice que, oh, es usted Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y Don Quijote piensa que hay algo diabólico aquí. Entonces hay el gran retablo con Melisendra, la página 209, y aparece aquí Don Quijote viene aquí y le corta la cabeza de las marionetas y le corta también parte de los dedos de este señor. Y resulta eh, que o sea, este es el hombre de antes de los reos, ¿verdad? Que miramos, que lo lleva eh, cuando Don Quijote libera a los reos, a los presos encadenados de antes. Este es el señor que llega aquí, pero este hombre también es uno que escribe, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a mirar más tarde cuando hablemos de la metaliteratura. Eh, y aquí dice en la página 211 que este es Ginés del Pasamonte, el bellaco de la condena de los galeotes, ¿no? Y este señor obviamente sabe quién es Don Quijote porque lo vio antes. Pero dice aquí que Don Quijote está realmente loco porque lo dice a la cara, se lo dice a la cara. Total, página siguiente van a la guerra porque quieren defenderse del pueblo de al lado que dice que son unos bellacos porque no hacen nada más que hacer ruido del burro. Y luego va Sancho y hace un ruido también. Y luego los demás piensan que Sancho se está burlando de ellos y le apalean a él al final en la página 213. Sancho Panza siempre recibe muchísimas palizas y Don Quijote no hace nada para defenderlo. Y esto me encanta en la página 214 cuando dice aquí, en mala hora se te ocurrió rebuznar, de ese modo Sancho no se maravilla que te molieran a palos. Y luego dice Sancho, sí, sí, pero ¿desde cuándo los caballeros andantes huyen y dejan que, que muelan a palos a sus fieles escuderos, ¿no? Y se enfada con él. Y dice Don Quijote, no huye el que se retira, el valor que no se asienta en la prudencia es temeridad, ¿no? La letra es un poco pequeña para mí, pero bueno. Y dice, ya bueno, muchas gracias. Dice el otro. Eso ya terminamos el capítulo. Ahí el capítulo 5 empieza con los duques, y esto va por muchísimo tiempo. Eso es parte también de la metaliteratura en esta página que vamos a mirar más tarde. Y vemos aquí también como Don Quijote tiene muchos nombres, ¿no? El Caballero de los Leones, el Caballero de la Triste Figura, Don Quijote. Y esto también es una imitación de lo que ya miramos en la Amadís de Gaula, porque la Amadís de Gaula también tiene muchos nombres. Y vemos aquí que como los duques han leído el primer libro, que esto también es metaliteratura, que es interesante, entonces ellos quieren invitarlo a pasar un tiempo con ellos porque están aburridos y quieren hacer cosas con él y burlarse de él y entretenerse ellos mismos. Entonces están ahí en la mesa
y habla aquí, eh, en la página 217, dice, nada de eso, señor caballero, Sancho es de lo más entretenido. El ingenio no reside en las mentes torpes, de hecho, declaro que es un hombre de una inteligencia. Y esto es importante, clase, porque cuando tenemos aquí eh, el libro condensado, digamos, del Quijote entero, no tenemos mucha de la riqueza del libro de Cervantes. Y la verdad es que Sancho Panza es importante porque es la voz del pueblo. Sancho Panza es la voz del pueblo porque tiene muchísimos modismos. Hay muchos modismos en español que vienen del Quijote, que recopiló Cervantes de la época. Y Sancho Panza en el libro siempre está diciendo modismos que viene y que completamente faltan en este libro. Y creo que aquí este hombre está hablando de esta ocurrencia, ¿no? Los modismos son la inteligencia acumulada del pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que tiene Sancho Panza. Entonces, en el libro normal, Sancho Panza tiene mucha inteligencia de sentido común. Ahí es, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Y parte importante en la página 18, porque dice aquí que Don Quijote es el mejor caballero de España, ¿no? Y esto muestra el realismo que hay en este libro, porque en los libros de caballerías nunca tiene lugar la caballería en España, siempre tiene lugar en Grecia o en Inglaterra o en Francia, pero nunca en España, porque hay que estar en el extranjero, hay que estar en sitios exóticos y no en el realismo de la realidad del momento, ¿verdad? En lo cotidiano. Pero en este caso, sí, esto muestra que Don Quijote está viviendo en España, en un sitio en la realidad. El otro se viene aquí en la página 218 al final, a la derecha, y critica, dice, nada de todo esto es real, necio loco. Y otra persona le habla directamente a la cara y dice que Don Quijote es un loco. Y luego viene Sancho en la página 219, en la parte de arriba, y le dice aquí, escúcheme, señor eclesiástico, pero eso que decís también es necedad, ¿no? Porque ahora tenemos otra señal de que Sancho se está moviendo al lado del Quijote. El otro se viene aquí otra vez y critica a Sancho, en este caso. Y habla de la ínsula y tal. Y luego dice aquí el duque que le va a dar una ínsula a Sancho. Entonces esto es parte de la promesa que le dio, que le prometió el Quijote que daba una ínsula a Sancho. Y claro, esto de la ínsula es parte de los duques para burlarse de los dos y va a hacer creer que sí que Sancho Panza va a recibir una ínsula. Y se quedan perplejos aquí, la página 220. En la página 221 se entretienen los duques y se burlan de Don Quijote, Sancho Panza, y le hacen creer esto, hacen dibujar a otro, y un jabalí. Aquí tenemos el dibujo que está persiguiendo a Sancho. Eh, Interesante. Lo que es interesante para mí en la página 221, abajo a la derecha, dice, tenemos un dibujo aquí de Sancho Panza y del Duque. Están los dos vestidos iguales, ¿verdad? Pero el Duque es un don de verdad, pero Don Quijote no es un don de verdad, porque se puso él mismo ese nombre para ser Don Quijote. La página 222 tenemos el episodio del diablo que aparece, que obviamente es otro truco de los duques aquí. Y aparece y dice el diablo que quiere desencantar a Dulcinea si Sancho Panza se da 3.300 azotes en las nalgas, que es otra burla que van a hacer aquí. Dice aquí que es Arcalaus, en la página 224, que el Arcalaus, el encantador, aparece en el Amadís, ¿no? Y Urganda también, que se menciona en 224, es parte del libro de Amadís de Gaula. Página 224, tenemos más metaliteratura. Abajo a la izquierda dice, tal vez eso signifique que todo esto es cierto modo real, ¿no? Entonces, es lo que leímos real o lo que creemos real, ¿verdad? Y esto es parte de lo que hace el Quijote, de la metaliteratura. Eso ya lo discutimos, todo esto. Entonces, este episodio va por muchas páginas. Y esto ya lo pueden mirar. Pero el latigazo es que se tiene que dar Sancho es la discusión en la página 229. Pero dice aquí, y no se los da Sancho, ¿verdad? Porque al final no quiere hacerse daño, etc. Otro
otra cosa que hacen los duques con Don Quijote, eh, bueno, hay las cartas también, la relación epistolaria, que es relación que se escribe en cartas, ¿no? Si tienes un pen pal, ahí tenemos, antes, en los años anteriores a la tecnología que tenemos hoy día, teníamos, mucha gente tenía pen pals, yo tenía pen pals en varios países, y teníamos una relación epistolaria, que es decir, que nos escribimos cartas. Y aquí tenemos muchas cartas que se escriben entre el pueblo de Sancho y los duques, y ya lo vamos a ver un poco, pero eso los pueden leer también, se las pueden leer ustedes también. Aparece aquí una banda de mujeres barbudas aquí, que también es parte de lo que quiero mirar de esto de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo se trata a la mujer? Aquí ponen barba a la mujer para burlarse de ellas, ¿no? Y esto va mucho también las barbas con las mujeres, ¿no? Vemos esto con la mujer de Sancho antes y hay varias ocasiones. Y hay un refrán antiguo en España, que no sé si de dónde viene, pero es uno que me acuerdo. A la mujer barbuda de lejos se la saluda, ¿no? Que es obviamente otra crítica de todo esto que vemos en el Quijote y en las divisiones que hay entre cómo se trata y cómo se retrata a la mujer, ¿verdad? Y él aparecía aquí y dice, pues Don Quijote, que si tú pones en este caballo de madera, pues usted puede volar hasta este reino muy lejos y ya puede desencantar a las mujeres. Y no se ponen en el caballo y el caballo estalla, que quiere decir que han ido y han vuelto y han desencantado a esas mujeres barbudas, entre comillas. Y dice, oh, está todo bien, desencantado, muchas gracias por el trabajo que han hecho. O sea que en esto quiere decir que no han ido a ninguna parte, simplemente que se han puesto en el caballo de madera y fueron así como vendados, pero verdad, con el blindfold que se le ponen los ojos para mostrar claro, que no pueden ver lo que está sucediendo porque no van a ninguna parte. Al final hay una carta que dice muchas gracias, que está todo desencantado. En la página 239 al final, esto me encanta, dice, yo no recuerdo nada de eso. Y Don Quijote está ahí sentado y dice, tampoco guardo yo memoria de nada, que es interesante, ¿no? Luego entramos en el capítulo 6, y ahí tenemos aquí a Sancho en la ínsula, que es parte de la burra de los duques, pero es una ínsula terrestre, ¿no? Porque no una ínsula debería ser, eh, claro, una ínsula rodeada de mar, ¿no? De agua, por lo menos. Y aquí tenemos a Sancho en su propia ínsula, y luego tenemos a Quijote, donde todavía en la casa de los duques. Y entonces tenemos el desarrollo de dos episodios distintos. Y aquí tenemos a una mujer que está cantando fuera de la ventana del Quijote en la página 242. Y luego tenemos aquí estas burlas que hacen a Sancho en la página 243. Eh, intercambiamos las escenas aquí de uno para otro y vemos como los dos están muy burlados por, eh, por los duques, ¿verdad? Y hay mucho que Sancho Panza no puede comer, y Don Quijote cae de la ventana y queda en la página 247 otra vez como muy vendado y con heridas, como siempre acaba, ¿no? Y luego en la página 246 vemos a los duques en la cama que se están riendo de lo que han hecho, ¿no? En la página 247 siguen las burlas. 248 tenemos aquí a un hombre vestido de mujer y una mujer vestida de hombre. Y, y los duques aquí se van con sus ideas y vemos que son realmente los duques bastante malos porque hacen pasar muchas penurias a lo que, eh, a lo que ocurre a Sancho Panza y Don Quijote. Y, y dice aquí, y luego vemos aquí en la página 249 que mandan una carta, la duquesa manda una carta a la mujer de Sancho Panza, y vemos a la mujer aquí en la página 249, ¿no? Una aldeana bastante grande y no tiene, o sea, no tiene pinta de la señora de antes, ¿no? Y creo que esto es parte de lo que quieren hacer aquí, que burlarse de ella y hacer que resalte aquí como
como no muy atractiva y muy campesina, ¿no? Total, tenemos la página 249, a la izquierda abajo tenemos aquí el contraste entre el mensajero de la nobleza y también el lenguaje de la mujer, que es Teresa, ¿no? Y esta es la carta que recibe y luego también la Teresa va corriendo por el pueblo y piensa que también que es una mujer que va a recibir mucho aquí de la duquesa, ¿no? Porque la duquesa invita a que venga, ¿no? Y dice aquí también que lo que me gusta aquí cuando Don Quijote escribe una carta a Sancho en la página 252. Dice, también he sabido que te conduce con humildad, pero no sea demasiado humilde. Recuerda que debes vestir bien y ver las uñas limpias y no eructar, ¿no? Eso es lo que dijo antes. Qué buenísimo. Y Sancho Panza, que me encanta esta carta, es la mejor carta de toda la carta, creo, en la página 253, porque está diciendo aquí que le mando la carta, por desgracia hay espías en la ínsula que quieren envenenarme, aunque es posible que me muera de hambre antes de que consigan su objetivo, porque mi alguacil no me permite comer nada. Sin embargo, no puedo insultarlo ahora porque es él que me está escribiendo esta carta que tenéis delante. No sería muy fino hacer que un hombre escribiera insultos dirigidos a sí mismo. Esto me encanta. Otra cosa aquí de metaliteratura, casi, ¿no? Muy interesante. Me encanta cómo hace eso. Y luego tenemos la respuesta en la página 255 de Teresa Panza a la duquesa y también la respuesta de Teresa a Sancho Panza, ¿no? Y Sancho Panza aquí también se tiene que vestir con armadura porque dice que se tiene que defender al pueblo y al final le dan una paliza y cae por la escalera para abajo. Y luego ya, pues la página 259, que es importante, vemos aquí que Sancho ya no quiere ser gobernador, quiere volver a su vida. Y habla con su burro, que es su compañero, dice, pues mira, que vamos tú y yo de aquí, porque yo ya paso de esto. Y aquí es cuando llega aquí, que es interesante, que se topa con un moro de su pueblo y dice, yo soy en verdad extranjero desde que el rey ha ordenado que todos los moros salieran de España, ¿no? Y esto, claro, como algo histórico que es interesante ver que va intercalado Don Quijote en este caso, perdón, ha intercalado Cervantes este caso en lo que vemos aquí, que también es interesante. Total, que no quiere aliarse Sancho Panza con otra aventura porque está harto de las aventuras, quiere simplemente volver a hablar con Don Quijote. Y luego se cae por un agujero y se encuentran los dos aquí en la página 263 y están reunidos aquí, ¿no? Y luego hay otro episodio, el episodio de defender a la hija de la dueña de los duques, que quiere la dueña que la hija se case con una persona de nobleza, pero al final la persona que va a luchar contra Don Quijote dice que si quiere casarse con... O sea, es otro episodio intercalado, pero todo al final se resuelve. Y el capítulo 6 termina con los duques otra vez en la cama diciendo porque se ha ido Don Quijote de la casa de los duques. Está diciendo los duques aquí que están otra vez aburridos porque se ha ido Don Quijote. Y ahí terminamos el capítulo 6 y todo lo de estos episodios que tenemos aquí. Entonces espero que trabajen bien con el examen. Si alguien tiene alguna pregunta me puede mandar un email y que estas páginas también sigan entreteniendo a ustedes. Que pasen una buena semana.